Bien, hoy vamos a empezar la segunda etapa de la investigación. Se llama investigación informal. La característica de esta investigación, a diferencia de la investigación situacional, es que necesariamente para iniciar esta segunda etapa de investigación tenemos que contar con información que obviamente deriva de la primera etapa. El objetivo de este tema es que ustedes puedan empezar a conocer la forma de cómo y los niveles de cómo pueden llevar ustedes adelante entrevistas y cómo pueden depurar una hipótesis. En ese sentido, vamos a empezar mencionando que existen diferentes circunstancias en que la empresa tiene contacto con elementos del mercado. Normalmente podemos decir que en esta investigación preliminar, la empresa se va a relacionar con todos aquellos elementos o entes económicos que están en el mercado y que en realidad la empresa tiene que con ellos relacionarse. Entre estos elementos en los que se debe desarrollar la empresa, tenemos por un lado, por ejemplo, lo que son los canales de distribución, lo que son los competidores, lo que vendría a constituir en un momento determinado los detallistas, los consumidores y además otros entes como ser, por ejemplo, el gobierno o las instituciones privadas sin fines de lucro. Todos estos entes, de una o de otra manera, intervienen en ese proceso del intercambio, que significa el momento en que las personas o las familias intercambian su dinero por productos que precisan. Entonces, estos son los elementos centrales con los cuales nosotros tenemos que necesariamente enfrentarnos. ¿Cuáles serían, en este caso, los objetivos? Vamos viendo un poco cuáles serían los objetivos que vamos a manejar. Y podemos decir que acá se tienen tres objetivos fundamentales. Tres objetivos que tenemos que manejar. El primer objetivo es la delimitación del problema. El segundo objetivo es el establecimiento de la primera hipótesis. Y por último, la toma de contacto con la empresa. Vale la pena remarcar en este nivel que la única técnica válida en esta segunda etapa de la investigación que vamos a emplear en ese proceso justamente de tomar contacto con la empresa, con el mercado, nosotros tenemos que un poco manejar ahora lo que significa la entrevista. En ese fin, podemos decir entonces que al terminar, yo necesito desarrollar lo que se llama la hipótesis y lo que les decía anteriormente, tomar contacto con el mercado. Previamente, para entrar a esta etapa, yo necesariamente he tenido que tener un problema, he tenido que desarrollar una hipótesis y he tenido que tomar contacto con la empresa. Esos tres elementos van a un poco a entrar en este contexto que nos van a apoyar al desarrollo de las hipótesis. ¿Qué significa desarrollar una hipótesis? El desarrollo de una hipótesis significa que si bien en la primera etapa hemos tenido varias hipótesis y al mismo tiempo posibilidades de varios problemas, desarrollar la hipótesis significa tratar de diluir y tratar de concentrar en la principal hipótesis de todas aquellas que hemos manejado. Eso significa encontrar un verdadero problema y plantear a ese verdadero problema una determinada hipótesis. Ahora bien, existen algunos elementos que vamos a manejar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a desarrollar la hipótesis? Para tocar este punto del desarrollo de la hipótesis, primeramente tendría que recordar
que en esa primera etapa, cuando hemos empezado a manejar lo que es la empresa, el sector, lo que son la parte de la geografía, lo que es la parte de producto, al mismo tiempo lo que es canales de distribución, publicidad, promoción, venta activa, etc. En ese proceso hemos ido viendo algunos problemas y han ido surgiendo también varias hipótesis. Entonces, la característica de la primera etapa es que hemos generado varias hipótesis como consecuencia de haber encontrado varios problemas. Pero en una investigación no es posible que nosotros podamos generar varias hipótesis, porque normalmente cada hipótesis corresponde a un proceso de investigación. Entonces, si se dan cuenta ustedes, una investigación que tenga 5 hipótesis son virtualmente 5 investigaciones. Entonces, nosotros vamos a entrar con estas hipótesis a esta segunda etapa. En esta segunda etapa lo que vamos a hacer va a ser un poco discernir, es decir, vamos a tratar de seleccionar las hipótesis que anteriormente entraron. Y para poder seleccionar esas hipótesis, para poder encontrar la hipótesis verdadera y definitiva, yo debo un poco empezar a ver cuáles son las condiciones que me van a permitir depurar las hipótesis de la primera etapa. Y entonces puedo decir que son 3 condiciones. Primera, que debe ser comprobada la hipótesis, es decir, que en el proceso del estudio que estoy haciendo de ir un poco seleccionando, debo tener la capacidad de poder comprobar y lo que elija debe ser comprobable. La segunda es que debe ser necesariamente controlada. Y la tercera, que pueda revisar la hipótesis para poder replantear si es que ha habido algún error. Yo voy a dar un ejemplo, tal vez demasiado extremista, pero vale la pena considerar el siguiente ejemplo. Si yo planteo la siguiente hipótesis y digo, la persona que se suicida ve estrellas antes de morir. Esa es la hipótesis. La persona que se suicida ve estrellas antes de morir. Bien. ¿Podrá ser comprobada esa hipótesis? Es decir, yo podré comprobar que una persona que se ha suicidado vio antes estrellas. No. ¿Yo puedo controlar que vea o que no vea? No. ¿Y puedo revisar? No. En ese caso, esta no es una hipótesis revisable. Por lo tanto, no puede ser considerada una hipótesis definitiva. La hipótesis definitiva tiene que cumplir estas 3 condiciones. Ahora bien, por otro lado, en este proceso del desarrollo de la hipótesis, yo puede surgir lo siguiente a lo largo de la toma de contacto con el mercado. Es decir, una vez que he encontrado la verdadera hipótesis, voy a ir al segundo objetivo, que es la toma de contacto con el mercado. Y resulta que es muy probable o es posible que cuando yo esté haciendo esa incursión o cuando esté haciendo esas entrevistas en el mercado, es probable que puedan surgir nuevas hipótesis. Es probable que puedan surgir al mismo tiempo nuevas ideas. Es decir, ¿para qué yo voy a ir a hacer contacto con el mercado? Yo voy a ir a hacer contacto con el mercado pensando en que tengo una hipótesis y quiero ir a cerciorarme si el planteamiento de mi hipótesis es correcta o no es correcta. Pero eso no quiere decir que estoy comprobando mi hipótesis, no. Estoy yendo a verificar si es correcta la forma como estoy manejando o no. Pero puede darse el caso de que en este trajín encuentre que yo estoy equivocado. Que más bien el mercado me esté dando nuevas ideas para el surgimiento de nuevas hipótesis. O por otro lado, puede hacerse que en este proceso de entrevistas puedan surgir nuevas ideas que pueden aportar mucho a mi investigación. Entonces, esta segunda etapa me va a poder permitir todavía, además de tomar contacto con el mercado,
y además de desarrollar la primera hipótesis, me va a permitir o me va a sugerir nuevas hipótesis, o al mismo tiempo me permitirá que surjan nuevas ideas. Ahora, la característica en esta segunda etapa, ya les había dicho, de la investigación, es que nosotros tenemos que tener entrevistas. Es decir, esta segunda etapa está basada en las entrevistas. En su tema número 4, yo había detallado minuciosamente el cómo se debe realizar una entrevista. Esas son las técnicas que ustedes tendrían que aplicar en esta segunda etapa. Ahora bien, todavía seguimos con el desarrollo de la hipótesis. Decía que es probable que puedan surgir nuevas ideas. Señores, estas nuevas ideas pueden hacer inmediatamente que la hipótesis que esté planteando al inicio del desarrollo o la depuración de la hipótesis, que esté planteando en ese nivel, es posible que pueda encontrar otros elementos que hagan cambiar el sentido de mi hipótesis. O pueden existir, les decía, esas ideas que pueden un poco desvirtuar el procedimiento de mi hipótesis. Eso es normal, no está mal. Porque a la larga es mejor que me sucedan estas observaciones en este nivel y no acontezca que las observaciones se den cuando esté planteando el plan definitivo de la investigación. En esta instancia, como su nombre se llama, investigación informal, puedo hacer modificaciones como consecuencia del surgimiento de nuevas propuestas del mercado o nuevas ideas que puede aparecer respecto al mercado y respecto a mi hipótesis. Ahora bien, acá yo tengo un elemento que es importante, que nosotros normalmente estamos hablando de hacer una especie de sondeo en la toma de contacto con el mercado. Hablar de la toma de contacto con el mercado es hablar de eso, de una relación de sondeo. Vamos a tratar de encontrarnos con el cliente. Y la técnica que nosotros vamos a utilizar es la entrevista estructurada. Y voy a recordarles que las entrevistas estructuradas son aquellas que tienen una estructura en la pregunta y una estructura para que ustedes puedan ir llenando las respuestas. En consecuencia, este sondeo tiene un objetivo central y este objetivo central es la verificación del problema y la verificación de la hipótesis. Ahora, les decía, ¿es posible que puedan surgir nuevas ideas? Sí, es posible. Y estas nuevas ideas ayudarán a la verificación de mi problema y a la implementación de una nueva hipótesis. Pero algo que necesito un poco considerar con ustedes es lo siguiente. Resulta que cuando estoy haciendo este proceso del sondeo, cuando estoy entrando en este proceso de las entrevistas, quiero que ustedes consideren que en esta segunda etapa no voy a hacer cuestionario. Es decir, el cuestionario no funciona en esta segunda etapa. Lo que sí va a funcionar son las entrevistas. Entonces, hay que olvidarse esa premisa de decir, cuando llego a esta segunda etapa, yo preciso hacer un cuestionario, lo cual es falso. Bien, una vez que estamos tocando este tópico de la toma de contacto con el mercado, hay que ver un poco la parte del desarrollo de la hipótesis. Normalmente es muy peligroso no entrar a este proceso del desarrollo de la hipótesis que está en la segunda etapa. Porque si nosotros no realizamos adecuadamente la investigación informal o situacional, vamos a tener presente que podemos encontrar problemas relacionados
a la planificación de la investigación. Eso significa que el no entrar al desarrollo o no entrar a esta segunda etapa implicaría una mala planificación de la investigación. Y también decíamos que en esta etapa es probable que yo pueda tener otras ideas y pueda replantear la hipótesis. Si no hubiera esta etapa, es probable que yo esté trabajando y trabajaría toda la investigación con una hipótesis que es absolutamente errada. Ahora bien, ¿cuáles son los contactos con el mercado que yo debo tener? Yo voy a entrar en 6 niveles de contacto. Primero voy a hablar del contacto con los distribuidores, después con el contacto con los detallistas, contacto con los consumidores, con los vendedores y al mismo tiempo con los competidores y los especialistas. Esta es la serie de contactos que voy a tener. Son 6 en total las entrevistas planificadas para esta etapa. Voy a centrarme ahora en lo que es el contacto con los distribuidores y los mayoristas. Para esto, voy a plantear lo siguiente. Si nosotros partimos de la base de que los mayoristas o los distribuidores son aquellos que tienen relación con los clientes, porque es la relación más directa que tienen los mayoristas son con los clientes intermediarios, denominados minoristas. Entonces podemos asegurar que un mayorista se constituye un elemento central de contacto con el detallista. Ahora, al ser mayorista, este señor acomoda sus productos en muchas zonas geográficas. Por lo tanto, un mayorista se caracteriza porque normalmente tiene una visión genérica sobre lo que es el mercado. Tiene una visión panorámica del mercado, porque tiene clientes justamente en diferentes zonas. Y la práctica de estar años en el oficio del mayorista va haciendo que este contacto con los minoristas, en este caso, vaya un poco almacenando información o se vaya almacenando información para tener mejor conocimiento, ya sea de las zonas o ya sea de los mercados de cada uno de estos detallistas. Por otro lado, si empiezo a analizar el eslabón entre el productor y el mayorista, me voy a dar cuenta que primero está el productor y después viene el distribuidor o mayorista o distribuidor y mayorista. Entonces acá hay una pregunta. ¿Quién es la persona que tiene el contacto directo con el detallista? ¿El que produce o el mayorista? Y la respuesta es muy simple, es el mayorista y no así el que produce. Porque inclusive, si quisiera la fábrica o si quisiera el productor tener una conversación con su cliente, lo va a hacer directamente con el mayorista. Porque en muchos casos ignoran absolutamente quiénes son los detallistas de un mayorista. Entonces, en esa lógica, todos aquellos adelantos, todos aquellos cambios que existen en la producción, cambios en el diseño de producto, se los van a comunicar los productores directamente a los mayoristas. Y no así a los intermediarios minoristas, sino directamente al mayorista. Eso hace que los mayoristas tengan un mayor nivel de conocimiento sobre las características y proyecciones del producto. Pero al mismo tiempo, si es el productor quien tiene una relación directa con el mayorista, sin duda alguna, este mayorista será la persona que tenga una visión clara del concepto de la empresa. Conocerá claramente algunos detalles de la empresa porque la empresa le va a comunicar a él las intenciones que tiene para mejorar el mercado o para cambiar algunas cosas. Y por último, la riqueza de un mayorista, ya lo dijimos anteriormente,
es que ellos se encuentran dispersos por todas las zonas. Son personas que están por todas las zonas atendiendo obviamente a una serie de clientes. Ahora viene una de las preguntas centrales. ¿Con quién debe tener contacto un mayorista? Y la respuesta es muy simple. Vaya che. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ese Ah, ya, puede perdón, disculpe. continuar. Les decía que en este proceso tenemos que tener una persona con quien tomar contacto, a quien entrevistar. Por lo general, tenemos tres opciones para poder hacer nuestra entrevista. La primera opción sería encontrarnos directamente con lo que sería el jefe de ventas. Ahora bien, ¿cuál es la característica que tendríamos del jefe de ventas? El jefe de ventas tiene un gran potencial porque maneja a los vendedores. Y los vendedores, señores, son aquellas personas que están muy relacionadas al mercado, conocen absolutamente todo del mercado. Y obviamente, todo lo que acontece en el mercado se lo comunican al gerente de ventas. Entonces, este gerente de ventas conoce perfectamente lo que es el mercado, conoce perfectamente la dificultad que tiene el mercado. Una segunda instancia es tratar de contactarnos con el jefe de compras. El jefe de compras vendría a ser la persona que tiene un conocimiento de toda la competencia por una razón. Porque él, si es la persona encargada del abastecimiento de comprar, él tiene que saber los precios que existen en el mercado. Y por lo tanto, tiene un conocimiento de todo lo que consiste en precio. Y por último, la tercera persona con quien podemos tener la entrevista sería con el gerente de marketing.
¿Por qué con el gerente de marketing? Porque sin duda alguna el gerente de marketing es la persona, para nosotros, que tiene una visión general del mercado. Tiene una visión absolutamente de la segmentación del mercado, de lo que es el consumidor. Sí, conoce absolutamente todo del mercado. Entonces acá es importante empezar a tener contacto con uno de estos tres intermediarios, miembros de la organización. Luego pasó a un segundo nivel, el contacto con los detallistas. Resulta que el contacto con los detallistas es uno de los contactos más difíciles porque se tiene que tener mucho esfuerzo, porque la circunstancia nos dice que existe una heterogeneidad absoluta en el mercado minorista. Entonces, voy a ir un poco manejando de esta manera. Si yo empiezo a tener contacto con los minoristas, un minorista es una señora que tiene allá en el abasto su punto de venta. Como también un minorista es un supermercado o es un hipermercado, el Hipermaxi o el Icenorte. Son minoristas. Pero vayamos viendo, las características son totalmente distintas. La señora, voy a un poco pintar de esta manera, esa señora que se encuentra con un punto de venta en el abasto, tal vez no tiene una preparación bastante importante como debe tener una persona encargada de un hipermercado. Entonces ahí estamos viendo su heterogeneidad. Hay una heterogeneidad entre los componentes de este nivel de la distribución. Por lo tanto, tenemos que llegar a una conclusión. Los negocios, cuanto más chicos son más susceptibles que los negocios grandes. Entonces tenemos que tener muchísimo más precaución, tratar de entrevistar a un punto de venta en una determinada zona, o podemos hablar de una pulpería en una determinada zona que también es minorista, que tener contacto o entrevista con un personero de un supermercado. Son cosas distintas. Ahora bien, esta heterogeneidad un poco me ubica en algunas estrategias. Yo tendría que encontrar necesariamente una clasificación, primero, de lo que son los detallistas o los minoristas. Yo quiero hacer una aclaración. En alguna literatura hay un cambio de concepto. Por ejemplo, llaman minorista al que tiene un punto de venta y detallista al ambulante. ¿Ya? En este caso me estoy refiriendo a los que tienen un punto de venta. Y al final estoy colocando también dentro de este rubro ambulante. Entonces, fíjense, yo tengo una clasificación. Debo armar. ¿Quiénes? Yo tengo minoristas que son bastante importantes, menos importantes, en función al volumen de compra. Tengo también detallistas que son más chicos, es decir, puntos de venta muy pequeños, pero también tengo detallistas que se encuentran en zonas denominadas villas, o que son en pueblos, o que están dentro de las áreas urbanas. Y por último, los ambulantes. Es decir, tengo esta estructura que planteo. Ahora bien, tenemos que empezar las entrevistas en esta estructura. Existen algunos elementos que tenemos que considerar. Resulta que los minoristas en el proceso del contacto, vamos a ver que tienen distintas opiniones sobre una misma temática. Las visiones de la competencia y las visiones del mercado, existen diferencias entre el tipo de minorista a quien estamos entrevistando. Ahora, sin duda alguna, esta variedad de información es bastante
rica para nosotros. Y como es ampulosa, tenemos que tratar de clasificar esa información, ¿sí? Y vamos a encontrar más o menos cierta fidelidad que podemos recoger sobre algunos temas. Los temas en los cuales podríamos centrarnos a levantar información de estos minoristas son, por ejemplo, los comentarios que tienen los clientes sobre el producto, los gustos de los consumidores y al mismo tiempo las necesidades de los consumidores. Esta es la información que podemos recabar de estos minoristas. Ahora bien, por otro lado, podemos encontrar también otra información que tiene que ver bastante con la empresa. Por ejemplo, cómo exhiben los productos. Y esto es importante, la parte de la exhibición. Porque los detallistas en muchos casos son descuidados y algunos productos los ocultan. Es decir, no los ocultan a propósito, no, sino que por mostrar a otros los ponen al fondo otros productos. Y entonces tendríamos que ver esa situación porque la exhibición del producto es muy importante. Y entonces vamos a ver que nos da informaciones sobre la forma como exhiben los productos, el stock de marcas que tiene en su punto de venta, también las inquietudes que tiene ese minorista, como por ejemplo relacionados con las ventajas que le da la empresa. También podemos ver o conocer a través de ellos cuál es el precio de la competencia, cuál es el precio que ellos tienen hacia el público, independientemente que tenga un determinado margen. Y por último, saber cuál es el margen que nosotros le entregamos al minorista. Es decir, la diferencia, el precio de compra con su precio de venta. Ahora, tenemos que considerar que a nivel de minorista, que habíamos dicho es un escenario bastante heterogéneo, tendríamos que plantear, por ejemplo, algunas formas o estrategias para tener la entrevista o sacar la información. Y acá me voy a ir un poco al siguiente ejemplo. Ustedes párense en un punto de venta cualquiera y empiecen a observar a los consumidores que van a estos clientes, a estos minoristas. La señora que atiende ese punto minorista, les garantizo que al verlos bastante tiempo les va a preguntar, ¿y usted qué quiere acá? ¿O en qué le puedo ayudar? Es decir, se empieza a crear susceptibilidad. Por esa razón, cuando tenemos que utilizar estas formas de estrategia de entrevistas, vale la pena consultar y decirle a la señora, en el caso especialmente de la observación. Entonces, yo voy a utilizar la observación como una técnica para levantar información de los detallistas. También puedo utilizar la conversación de compra. Es decir, yo voy a comprarle a la dueña o voy a comprar en el almacén un determinado producto y voy a aprovechar para conversar con ella respecto al producto. Este tipo de estrategia amerita que ustedes tienen que tener, sin duda alguna, un horario en el cual realicen la visita y no esté la persona encargada con mucha tarea. Y por último, es la conversación abierta. Y la conversación abierta consiste en decirle a la señora, señora, estamos viniendo de esta empresa y queremos hacerle esta entrevista. Entonces, tenemos ahí una conversación totalmente abierta. Estas serían las 3 estrategias que podemos usar para tomar contacto con los detallistas. Bien. Para levantar la información de lo que son los consumidores, vale la pena un poco tomar en consideración la edad, el sexo, la clase socioeconómica, la profesión del entrevistado, su nivel de educación, la ubicación donde vive. Podemos hablar también su estado civil y así
podemos sacar una serie de información. Pero bien, estos datos que nosotros estamos manejando en la investigación informal se los puede llevar a esta plantilla de datos. Elemento a investigar, nombre o domicilio, profesión, nivel de ingreso, edad. Pero quiero un poco aclarar muy bien esto, porque muchas veces esto que estoy mostrando lo toman como una característica del cuestionario y eso es falso. Eso es falso. Yo estoy en una investigación preliminar, ¿sí? Y como en una investigación preliminar, yo puedo tomar estos elementos, ¿sí? Para volver a buscar, para volver a tener otra entrevista, etcétera, pero no es un elemento definitorio de las conclusiones de mi observación o de mi entrevista. Al final yo podría hablar de las entrevistas en conclusión y decir, por ejemplo, que la mayor parte de la gente que ha estado entrevistada ha sido profesional y pertenece a tal área. Podría decir que más o menos el promedio de general de ingresos de las personas, sí, para eso me sirve, para conclusiones genéricas. Pero ojo, decía, es la investigación informal. Señores, está terminantemente prohibido, escúchenme, está terminantemente prohibido usar este formato en un cuestionario. Estamos, porque el cuestionario ya es un instrumento que vamos a manejar en la tercera etapa como plan definitivo de la investigación. Es una técnica de recolección de información y la característica fundamental de un cuestionario es que es anónima. Entonces, un cuestionario que pregunte cómo se llama, cuál es su número de teléfono, que les pregunten a ustedes dónde vive y ustedes le dicen, ¿para qué quiere esta información? Y él les va a decir el encuestador, porque es para acá en el control. Quiere decir que esa investigación está mal hecha. Porque cuando hacemos bien la investigación, no necesitamos saber qué se llama, no necesitamos saber dónde vive, porque nosotros vamos a sortear las viviendas y sabemos a qué vivienda está yendo un encuestador. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto es para una observación o para una entrevista, para poder sacar conclusiones finales, pero no es para un cuestionario. Con esa aclaración voy a continuar. Ahora bien, resulta que al tener las entrevistas, especialmente con los consumidores, yo voy a encontrarme con dos tipos de consumidores, como ustedes pueden ver. Los consumidores corrientes, por un lado, y los consumidores que son extraordinarios, por otro lado. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que los consumidores corrientes son personas que no tienen conocimiento sobre la temática de marketing y la temática de investigación. No tienen conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero civil es un consumidor corriente. Por ejemplo, un médico es un consumidor corriente, es decir, ellos son personas que consumen, etcétera, etcétera, pero sin embargo no tienen conocimiento de lo que es el área del comercio. En cambio, toda persona que está formada en el área comercial y que tiene conocimiento del área comercial e investigación de mercado, se constituye en un consumidor extraordinario. Miren ustedes la diferencia. Ustedes van a pasar por uno de los procesos bastante interesantes cuando estén haciendo un cuestionario, porque van a elaborar un cuestionario. Y resulta, señores, que cuando lleguemos al tema del cuestionario hay normas y existen ciertas técnicas que hay que utilizar para hacer un cuestionario. Y ustedes tienen que saber aplicar. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando ustedes les den por casualidad un cuestionario para llenar, ustedes no van a fijarse primero en el tipo de preguntas, sino se van a fijar en la estructura de un cuestionario. Y si, por ejemplo, dice adelante su nombre, por favor, y su teléfono, ustedes van a decir, ¿qué pasa? Esto está mal.
porque un cuestionario es anónimo, ya se convierten en personas críticas respecto a lo que son las tareas del marketing. Por lo tanto, toda persona que tiene conocimiento de mercado y de investigación de mercado ya es un consumidor extraordinario. Ahora bien, vale la pena también tomar contacto con los vendedores. Los vendedores son las personas más importantes de la empresa porque ellos hacen posible que nosotros podamos vender productos. Los vendedores son aquellas personas que tienen mucha información del mercado. Y aquellos gerentes de venta o de marketing tendrían que tener por lo menos una semana, una vez a la semana, un encuentro con sus vendedores para poder confraternizar, para poder tener una reunión, para poder saber más de lo que ellos han visto en el mercado. En tanto, yo quisiera un poco ponerme en esta faceta. Fíjense ustedes, voy a hacer un ejemplo, fíjense ustedes que a lo largo del tiempo han ido haciendo clases con sus compañeros, a lo largo del tiempo han tenido, sin duda alguna, amistades, etcétera, con sus compañeros. Ahora, vamos a hacer el escenario en el que todos ustedes se han graduado en el campo de la empresa, todos. Y también voy a hacer una relación pensando en que ustedes, ¿sí?, se reúnan de acá a 10 años. Es decir, pasaron de su titulación 10 años y se vuelven a encontrar. Yo les pregunto, ¿cuáles serán los temas que ustedes empiecen a hablar cuando estén reunidos después de 10 años? Estoy seguro que los temas más importantes van a ser los recuerdos de la universidad. Te acordás del profesor tal, te acordás del colega tal, te acordás del compañero y empiezan a recordar las travesuras, las historias, los buenos momentos, los malos momentos. Es eso lo que pasa. En la vida real, cuando nos encontramos, tenemos temáticas afines que hablar entre las personas. Y por lo tanto, los vendedores también tienen temáticas afines para hablar entre ellos. Entonces, es posible que empiecen a hablar, a recordar que tu empresa es mejor que la mía es mejor que la tuya, tu empresa tiene esto. Entonces, hay un cruce de información bastante interesante entre los vendedores, que eso hace que un vendedor tenga una información increíble y valiosa. Ahora, también los vendedores nos pueden ofrecer información acerca de cuáles son los argumentos de compra que más utilizan. Es decir, cuáles son los argumentos que ellos emplean para animar a las personas a comprar un determinado producto. Como también pueden encontrar o compartir las objeciones más frecuentes que ustedes han visto o que hayan visto ellos en el mercado. Para empezar, una objeción no es una negación a la compra, sino una objeción, una falta de información para decidir la compra. Normalmente las objeciones colocan los clientes para tratar de evitar se sigan los procesos de venta. Y por último, van a tener que conversar entre ellos sobre problemas que en realidad tengan trascendencia en su vida laboral, en su vida de trabajo. Entonces, estos son los elementos que nosotros podemos rescatar de los vendedores. Ahora bien, también puedo tener un contacto con los competidores. Pero para poder tener un contacto con los competidores, el hombre de mayor accesibilidad que tendríamos que buscar es justamente a los gerentes comerciales de las áreas o de las empresas que compiten con nosotros. Pero acá hay un problema serio, porque para hacer este tipo de entrevistas a la competencia, tenemos que tener una gran habilidad para poder tener la entrevista. Y voy a un poco
a plantear el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos que usar en las entrevistas con la competencia el concepto de la tercera persona. Es una técnica. Y me voy a poner a explicar este tema, este punto. Miren, primero voy a plantear la siguiente situación. Imagínense ustedes que yo estoy haciendo el trabajo de investigación y voy a la empresa que quiero investigar, a su gerente de marketing, le pido, me da la hora y le digo así: sabe señor, o sabe licenciado, o sabe ingeniero, estoy haciendo una investigación de mercado para la empresa tal. Y el otro va a parar las orejas porque esa es su competencia. ¿Ustedes creen que le va a dar toda la información? Seguro que no. Seguro que no. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Usar el concepto de la tercera persona. Y acá voy a comentar un poquito lo siguiente. Hay un programa donde se ve manejar mucho el concepto de la tercera persona. Muchísimo. Es un programa que pasan por televisión española. Es un programa de la doctora Ochoa. Su programa se llama Hablemos de Sexo. Ahora, es interesante el programa de la doctora Ochoa, porque vamos viendo, ella plantea temáticas donde la característica es que la audiencia llama por teléfono y hace una pregunta. Y como normalmente estamos hablando de temas relacionados a la sexualidad, entonces es normal que aparezca, por ejemplo, una muchacha y diga lo siguiente: sabe, doctora Ochoa, yo tengo una prima que tiene este tipo de problema. ¿Y cómo podría solucionar si bla, 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 le cuenta todo el problema, pero conoce el problema más que la prima? ¿Qué es lo que está pasando? Está utilizando el nombre de la prima para decir lo que piensa. Entonces, bajo ese mismo concepto, nosotros tenemos que tener una entrevista y empezar a hacer preguntas de tercera persona, como por ejemplo, preguntas de tipo global en este sentido. ¿Qué opinión tiene usted acerca del crecimiento del mercado? ¿Cuáles creen que son las perspectivas futuras del sector? ¿Cómo considera usted la recuperación del mercado? ¿Cuáles son las condiciones que cree que debe tener los factores estratégicos para estos mercados? Entonces ustedes están planteando preguntas de tipo genérico. Y acá viene lo interesante, que las respuestas que les van a dar son respuestas muy ligadas a la experiencia que tiene su empresa. Por ejemplo, dice, ¿qué opina usted del crecimiento del mercado? Y dice, no, el mercado es altamente competitivo, el mercado no crece mucho. Ah, ya. Lo que pasa es que tú tienes mucha competencia en ese mercado y no estás creciendo mucho en ese mercado. Esa es la técnica que se maneja en este concepto. Bien, una vez que tenemos el contacto con los competidores, hay un contacto que tenemos que tener también, que son los especialistas. Pero el contacto con los especialistas son personas que tienen una especialidad en el área de mercado. Por ejemplo, podemos encontrarnos un PhD que es especialista en envases, o un PhD que es especialista en manejo de canales, ¿sí? Gente muy especializada. A estos especialistas que podemos encontrarnos en el mercado, vale la pena hacerles preguntas relacionadas a lo que están haciendo, pero preguntarles el criterio que ellos tienen sobre lo que van haciendo. Son personas que pueden orientar mucho el trabajo de investigación. De esa manera, habríamos un poco terminado todo lo que es el proceso de la investigación informal. Para concluir, voy a plantearles a ustedes el siguiente ejemplo. Dice, hace un año, la empresa Gama, productora de harina para la elaboración de la repostería,
ha realizado cambios importantes en la organización para ejecutar su estrategia de mercado, que tiene una temporalidad de 4 años. Entre los cambios más sobresalientes se tiene la modificación del envase con un diseño más atractivo. Se crea una división cuya función es la de realizar la distribución física del producto y se realizan cambios en las relaciones con las agencias publicitarias, cambios en los proveedores de materia prima y la compra de una maquinaria más moderna que permite incrementar un 45%. Estos son los antecedentes. Quiere decir que es una empresa que está haciendo una estrategia para 4 años, donde ha comprado una maquinaria bastante moderna que le va a permitir incrementar un 45% de su producción y necesariamente necesita mercado. Vamos a ir a ver un poco ahora lo que es el problema. Y dice, al realizar una investigación situacional, se observa una disminución de las ventas. Por lo tanto, la tendencia será que hasta fin de año, a no contar con un crecimiento. Antiguamente, el producto envasado en 250 gramos es el de mayor demanda. Sin embargo, al modificar el diseño de envase, que actualmente contiene 350 gramos y es relativamente más caro, es el producto de menor demanda. Por lo tanto, el problema que se establece está relacionado al cambio del diseño de envase y a la variación de su contenido. La elevación del precio no constituye el problema, puesto que antes el precio era 250 gramos, 12 bolivianos, y hoy es de 12.30 por los envases de 350 gramos. Quiere decir que tiene una subida bastante interesante en el gramaje. Entonces, ese es el problema que se plantea, ¿sí? Hay problema y no saben qué es lo que está pasando. Bien. ¿Cuál sería la hipótesis? Conociendo el problema se puede definir que las ventas del producto, fíjense, son función del contenido del envase, porque estamos viendo que aparentemente es el envase que provoca la caída y su diseño. Por tanto, ahí está, si se modifica el contenido de envase, se podrá mejorar los niveles de aceptación en el mercado. Por tanto, la investigación informal se debe confirmar esta hipótesis. Vamos bien. Dice, se inicia el proceso de la investigación informal. Para ello establecemos como metodología realizar entrevistas a nivel de mayorista, minorista y consumidor. Esos fueron los resultados de las entrevistas que se realizaron. Es decir, estamos en pleno proceso de la segunda etapa y voy a empezar a tener el contacto con los mayoristas, minoristas, etc. Bien, en ese sentido ahora, estos son los criterios resumidos del mayorista. Dice, consideran que el diseño y el contenido del envase son excelentes, además que el precio no es gravitante para la venta del producto. Los mayoristas reciben hasta 2 vendedores distintos de la empresa y esto molesta al intermediario. Los pedidos sufren mucha demora en su entrega. Algunas veces cobran al contado y otras veces dejan al crédito, arguyendo que no tienen autorización para comprar. Aquí ya me está mostrando que hay otro tipo de problema también, ¿sí? Voy a ver el resumen de los minoristas. ¿Qué dicen los minoristas? Les parece que el cambio de envase es positivo. Consideran que la elevación del precio pasa desapercibido por el mayor contenido del envase. Dicen que primero entregan a los grandes almacenes y si sobra nos ofrecen. Se hace el pedido, pero nunca llega. ¿Qué pasa con el consumidor? El resumen del consumidor dice lo siguiente. El consumidor considera que el contenido de 350 gramos es perfecto para el uso casero de la repostería. Manifiestan que cuando pueden comprar el producto, rara vez se encuentra en los almacenes. Escuchó hablar de la nueva presentación del producto, pero no sabe cómo es. Por lo tanto, teniendo estas tres síntesis de lo que son las opiniones de mayoristas, minoristas
y consumidores, nos planteamos cuál es el verdadero problema. Y resulta que el verdadero problema está en la distribución. Porque los mayoristas arguyen que es la distribución, los minoristas también y los consumidores también. Por lo tanto, fíjense, yo había ido al mercado con la idea de mi envase. Y resulta que el mercado me dice, no, el envase no es el problema, ni el contenido. Tu problema es que no distribuyes adecuadamente al mercado. Entonces, ¿qué hago como investigador? Voto todo lo que he dicho anteriormente y me agarro de esto. Esta es realmente mi hipótesis y el punto focal de mi trabajo. Estos señores demuestran que esta etapa es importante porque yo puedo o confirmar o replantear lo que había diseñado. Esta es la técnica que vamos a utilizar para las entrevistas. Es una técnica empírica donde tiene un 95% de fiabilidad. Resulta que yo tengo, se llama la técnica del zigzag. Resulta que yo tengo al productor. A este productor le voy a decir que por favor me recomiende 10 mayoristas. Me van a dar cartas, voy a 10 mayoristas. Al mismo tiempo entrevisto a los mayoristas, pero voy a entrevistar de uno en uno. Primero a un mayorista y luego a este mayorista le voy a pedir que me dé el nombre de 5 minoristas. Luego voy a entrevistar a estos 5 minoristas, voy a autorizar para hacer la entrevista a otros 5 consumidores. Luego paso al segundo mayorista, pido una carta para que me dé los minoristas, hago la investigación a nivel de minorista y a sus consumidores. Luego al tercer mayorista y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuándo debo parar esta metodología del zigzag? La técnica dice que se para cuando ya no existe información que pueda proporcionarnos distinta a la que ya tenemos. Es decir, que en el primero, segundo, tercero, la información empieza a ser nueva. Pero en la medida que vamos haciendo más entrevistas, la información empieza a repetir, ahí hay que cortar, porque no hay nada nuevo que estamos manejando. De esa manera, señores, hemos terminado nuestro tema y estamos en condiciones de entrar a ver ahora, a partir de la próxima clase, la investigación en su contexto o en toda su seriedad, que sería la información, la investigación formal. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor. Sí, Lice, Dime. es la diferencia entre el consumidor corriente y consumidor extraordinario. Ya. El consumidor corriente es una persona que adquiere el producto, ¿sí? Pero tiene una característica, es que no conoce sobre las técnicas de mercado, no conoce de marketing, no conoce de lo que es el mercado, las técnicas, no ha estudiado el mercado. Por lo tanto, él va a tener opiniones, si es bonito, es feo, es más amargo, hubiera sido mejor que sea más dulce, me gustaría más, se da cuenta. Pero en cambio, una persona que ha estudiado marketing, que sabe, que ha estudiado lo que es el precio, lo que es el producto, lo que es el envase, lo que es la investigación de mercado, sabe perfectamente y va a poder juzgar lo que usted está haciendo. Está haciendo una investigación de mercado, le dirá, y si está haciendo de otra manera, sí, ¿por qué hace así si no debería hacer de esta manera? Porque además ustedes van a ir adquiriendo más experiencia en la medida que vayan haciendo un trabajo de investigación, un trabajo final. Esa es la diferencia fundamental. Ya, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Israel, ¿tienes algo? ¿Nada? No, Lice. No, Listo. gracias. Giselle. Julie, ¿tenés algo? Luis Fernando. Sí, dicen sobre una investigación de mercado, por ejemplo, en un municipio que yo vivo, hasta ahorita no hay una óptica y para que personas adultas o adolescentes quieren comprar algo, tienen que venir hasta Santa Cruz, que son 3 horas de viaje. Y yo quiero hacer como un estudio de mercado, si las personas en verdad necesitan una óptica y qué puedo realizar, un cuestionario, una encuesta, cuál sería lo más fiable, flexible para eso. En realidad, lo que usted tiene ya
en este momento es entrar la tercera etapa. Es decir, si no existe una óptica donde usted menciona, poco menos puede hacer un estudio de cómo es la competencia, qué precios vende, etcétera, etcétera. No tiene nada. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que usted tendría que más bien ir a hacer, elaborar un cuestionario, pero primero, antes de elaborar el cuestionario, primero usted tendría que ir a ver por qué alguien tiene que recetar los lentes. En este caso puede ser un médico, ¿no es verdad? Tendría que ser un médico quien recete. Ahora, también tiene usted la siguiente situación, y en Bolivia está permitido, que usted pueda conseguir un optometrista. El optometrista no siempre es médico, pero mide la vista. Entonces tendría que ver qué tan grande es su mercado para sustentar una planilla de una óptica. ¿Sí? ¿Qué tan grande? Sí. Entonces, para ver qué tan grande es, ahí sí tiene que hacer una investigación primero para medir el tamaño del mercado. Y si usted quiere, puede ahí aprovechar preguntas que le permitan decir si es óptimo o no es óptimo, pero primero tiene que medir. Entonces, fíjese, usted mide y digamos, en base a la población, digamos que tiene usted una demanda de 3 lentes a la semana, confeccionar 3. Son 12 lentes que trabajaría en un mes. ¿Es rentable? ¿Se da cuenta? Entonces ya teníamos que ver el tamaño del mercado para luego decidir hacia adelante. ¿Ya? Ya. ¿Algo Entonces, la más? cantidad de pobladores. Medir. Ajá. Ya. ¿Perdón? Entonces, lo que tengo que medir es primero la población. Claro. Primero tiene que ver qué tamaño es la población, ¿no? ¿Qué tamaño es la población y qué tamaño es el mercado? Una cosa es la población y otra cosa es el mercado. Y hay que medir primero el tamaño del mercado, ¿no? Ahora, también le digo, en eso que va midiendo el tamaño del mercado, lamentablemente usted está en un curso inferior a lo que quiere hacer, porque está haciendo solamente investigación. Porque para medir mercado, usted tendría que estar haciendo la materia de estrategia comercial. En la materia de estrategia comercial hay un capítulo que es la medición del mercado. Entonces ahí usted aprende las técnicas estadísticas de aplicación para el manejo de modelos, para medir los mercados, y luego la investigación le sirve a usted para levantar la información y poner adelante ese modelo. Si no puede medir el mercado, usted puede hacer un cuestionario, ¿sí? Es decir, no necesita hacer la segunda etapa de investigación, pero un poco ver antecedentes, es decir, tiene que haber alguna persona, o salvo que se vengan desde donde usted dice hasta acá Santa Cruz, a hacerse medir los lentes, etcétera, etcétera. Si fuera así, entonces usted puede empezar su trabajo simplemente teniendo un indicador, cuántas personas utilizan lentes. Pero ojo, cuántas personas utilizan lentes que han sido medidas, pues no se olvide que usted, una cosa es que yo vaya a un optometrista, me mida los lentes, me va a cobrar unos 100 pesos, 150 con más los lentes, que irme a Los Pozos y yo mismo me compro un lente, aunque no tenga el ángulo. ¿Se da cuenta? No, Sí. hay que manejar estos dos elementos y puede hacer en ese caso una investigación, es decir, un cuestionario sobre si quiere, donde incluya si quiere lente hecho a medida o quiere lente genérico, puede preguntar su edad, puede preguntar después el sexo y un poco cruzar las variables que usan lentes y la edad. Puede llegar que, por ejemplo, la relación edad con usa lentes sea alta y alta correlación, por lo tanto, usted ya tiene un buen elemento, ¿no? Es decir, hay tantos mayores de edad acá y por lo tanto hay un buen mercado de lentes, ¿no? Entonces, ese tipo de es decir, ese tipo de proyecciones tiene que realizar. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, Alicia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, señores, entonces nos vemos el día Licenciado, lunes. una ¿Sí? consultita. Usted dijo que iba a mandar el trabajo, pero todavía no lo ha mandado a Classroom. Y en el WhatsApp no lo puedo abrir yo. No sé si a A, todos le pasará o... a ver,
¿No lo puede abrir en el WhatsApp, me dice? No, ahí donde dice trabajo práctico me sale, a ver, acá le, me sale, usted no cuenta con el programa para abrir, no sé qué, algo así. Ah, claro. Entonces usted no tiene, pues, tiene que tener, tiene que poner un programa a su teléfono, a su computadora, que sea el Adobe Reader, porque está en PDF. Entonces usted tiene que poner, tiene que bajar el programa en PDF a su computadora y entonces va a poder leer, o a su teléfono, o a su tablet. Si no tiene el programa, no va a poder leer. ¿Sí? Ah, ya. Baje, Ya, por favor, ya. descarga. Si está en Android, bájelo de Play Store, y si está en Windows, baje de Windows Store. Ahí están los programas. ¿Ya? Ya, licenciado. ¿Algo más, por favor? Nada más. Bien, señores, les agradezco entonces. Nos vemos el día lunes, ¿sí? Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.